perseguimos, ¿no? Y trabajamos por esto, por esta justicia. Como objetivo político tenemos la soberanía alimentaria y identificamos a la alimentación como una fuente de conflicto, a una fuente de guerra incluso, y sobre todo como vulneradora de derechos humanos, ¿no? Si todo esto un poco lo aterrizamos a nuestro día a día y a nuestra sociedad más cercana, nosotros y nosotras hemos sido uno de los agentes impulsores que estamos trabajando todas las iniciativas a favor de la alimentación escolar mucho más sana, más cercana. Sobre todo nos hemos centrado en el asunto de comedores escolares, ya que vemos que diariamente se reparten 93.000 menús, hablo de la escuela pública siempre, 93.000 menús, todos ellos gestionados por 6 empresas de catering que monopolizan la alimentación, tienen contratos blindados con la administración pública durante, bueno, en este caso 4 años o 2, depende, ha variado, y bueno, no es por volveros locos con datos, pero sí consideramos que el actual modelo está caducado. Son numerosas los escándalos mediáticos y judiciales que están saliendo con las actuales empresas que hoy gestionan los comedores en nuestras escuelas públicas, y creemos y trabajamos porque realmente exista un modelo de justicia alimentaria también en la educación, ya que consideramos que los comedores escolares son espacios pedagógicos, son espacios transformadores, son espacios de emprendimiento incluso también, ¿no? Porque creemos que no puede estar todo monopolizado en unas grandes empresas que tienen capacidad de poder repartir 20, 30 o 40.000 menús diarios, sino que tiene que existir otro tipo de economía, otro tipo de actividad social más cercana a la población, más cercana a nuestros baserritarras, que aseguren realmente una alimentación sana y cercana a nuestras hijas, y que no sea hoy por hoy los menús y lo que es toda la gestión del comedor escolar no sea un negocio para unas pocas manos, ¿no? Entonces, en ello estamos trabajando. Hemos impulsado una iniciativa que se llama Gure Platera, Gure Aukera. En ella estamos desde ONGs hasta sindicatos, agentes sociales, numerosos grupos de padres y madres que se están movilizando. Y también, coincidiendo con una fecha que se ha mencionado antes, el 17 de marzo tenemos un evento importante en Bilbao, donde presentaremos un poco realmente el comedor escolar que queremos construir, una caracterización de ese modelo de comedor escolar sano, cercano, justo y educativo.